Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Señor, ¿qué haríamos sin ti? Permítanos vivir tu evangelio, permite que nuestros corazones descansen en ti, oh Dios. Permítanos reflejar, Señor, el amor, permítanos reflejar tu paciencia, permítanos ser más como tú por medio de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo, Señor, cada día pueda mostrarnos cuán glorioso eres tú. Que el Espíritu Santo nos lleve a amarte cada día más, Señor. Que tu Espíritu, Señor, cada día nos permita escuchar tu palabra y nos mueva a hacerla. Señor, permítenos, como digo, vivir para ti y únicamente para ti, Señor. Aquieta nuestros corazones y permite que nuestras vidas sean edificadas a través de tu palabra, oh Dios. En tu nombre oro, amén y amén. Pueden tomar asiento. Y el día de hoy vamos a estar dando esta clase en Génesis 39. Génesis capítulo 39. Y los invito a todos ustedes a abrir la palabra de Dios y a leer el texto conmigo. Y dice Génesis 39 de la siguiente manera: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vino y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz grité. Él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo de José, el amo de José, las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en su mano y entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía,
Jehová lo prosperaba. Amén. El título de esta clase es Un hombre que teme a Dios. ¿Cómo ser un hombre que realmente teme al Señor? ¿Y qué cualidades o qué acciones el Señor también hace para que el temor que hay en nosotros, para que el temor que cada cristiano debe tener pueda ser aumentado? Y me gustaría empezar esta clase con la siguiente frase, y es una frase que habla mucho de la aflicción. Cada creyente que ha sido tomado por Dios tiene que ser afligido por el Señor y debe ser afligido por el Señor. No hay cristianismo sin aflicción y no podemos crecer si el Señor no nos aflige. Hay una aflicción santa, sí, que nos hace más semejantes al mundo, tal como lo dice Pablo, que hay un dolor mundano, ese dolor cuando uno tiene un remordimiento, pero es vano, efímero, no hay un cambio, pero hay un dolor que nos lleva a una mayor gracia. Y la siguiente frase dice así: lo que Dios toma, lo parte. Dios no parte lo que no toma. Y lo que Dios parte, lo comparte. Dios no comparte lo que no parte. Así que cada hijo de Dios ha sido tomado por Él. Cada hijo de Dios necesita ser partido para poder ser compartido. Nosotros no entendemos cómo el Señor puede utilizar nuestras aflicciones para el futuro y para el avance de su gloria. Pero algo que sí entendemos, el que es el Señor Todopoderoso, que puede usar el mal que nosotros vemos en nuestras vidas para un bien mayor. No sabemos cómo lo va a hacer, pero entendemos que Él lo va a hacer. Y entendemos que Él está incluso en medio de la maldad humana. Y que todo, mis hermanos, todo lo que acontece ha sido ya ordenado por Él. Confiamos tanto en su providencia que todo lo que pasa, mis hermanos, es guiado por su mano para un propósito mayor. Y todo lo que pasa es para el propósito del avance de su reino. La historia de José es la historia de Dios usando un hombre para preservar la vida de un pueblo. A través de este capítulo, Israel no solo ve cómo Dios los preservó, no solamente eso, sino que ven un llamado a temer a la santidad de Dios. El pueblo de Israel, al escuchar la historia de José, también entiende que el Señor necesita y el Señor llama a que seamos siervos leales. Que en nosotros debe haber una lealtad, no importando en qué circunstancias estemos, no importando si estamos en el palacio de un rey o si estamos en prisiones. No, el Señor nos manda a ser fieles en todo momento. Y Israel ve esto y ellos se entienden. Entonces el Señor también quiere cambiar esa cosmovisión que Israel tiene, porque recuerden que ellos son sacados de Egipto y ellos sirven a dioses y ellos ven el paganismo. Entonces el Señor trata de cambiar su mentalidad, pero vemos que Israel sigue pecando, sigue teniendo ídolos, sigue dejando al Señor a un lado. Pero aquí vemos un hombre que realmente teme al Señor. Esto se puede, mis hermanos, expresar en el latín como coram Deo, vivir delante de la cara de Dios. Cada aspecto de la vida, cada acción, cada pensamiento, cada motivo está bajo la mirada soberana de Dios. Y José entiende esto y por eso es su temor. El texto nos enseña que aunque José fue vendido como esclavo, no está fuera del alcance del Señor. El texto repite una y otra vez: Jehová estaba con José. Aquí no hay coincidencias, sino providencia. No hay casualidad, sino soberanía. Queridos hermanos, uno de los aspectos más gloriosos de nuestra fe es la doctrina de la providencia de Dios. En un mundo donde los hombres buscan el azar o el destino, las Escrituras nos revelan que nuestro Dios gobierna todas las cosas con un propósito santo. La historia de José es una de las más extraordinarias en las Escrituras, porque está llena de injusticia tras injusticia.
Vemos un hombre que es vendido por sus hermanos, lo compra un egipcio, ahora es calumniado y es llevado preso. Vemos injusticia tras injusticia, pero algo que también vemos y el texto repite y es: y Jehová estaba con José. Vendido por sus hermanos, despojado de su posición en la casa de su padre, llevado como esclavo, pero desde la perspectiva divina, Génesis 39 nos muestra algo radicalmente distinto, y es que Dios está en el control de todo. Dios controla todo y nada se escapa de su control. Y ahora vamos a ver el primer punto de esta clase: la soberanía de Dios en el lugar menos esperado. Versos del 1 al 6. Y dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo su casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de José estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José no llegó a Egipto por casualidad, sino por la traición de sus hermanos. ¿Acaso Dios estaba distraído cuando José fue vendido por sus hermanos? No, el Señor permitió el mal, pero lo redirigió, mis hermanos, para cumplir sus propósitos. José no es una víctima del caos, es un siervo en la mano del Señor. José no está en un palacio, sino en la casa de un egipcio. No es libre, sino sigue siendo esclavo. Pero Dios lo prospera. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita circunstancias ideales para actuar. Potifar ve que Jehová está con él. Y esto es impresionante, porque incluso un pagano puede reconocer la mano de Dios. Dios no está limitado por su ubicación, y esta es la fuente del temor santo también de José, porque él reconoce que el Señor está allí con él, que el Señor no está limitado por un lugar, no, él reconoce que el Señor está allí con él, que ha estado en la casa de su padre y que sigue estando con él, incluso siendo esclavo en la casa de este egipcio. El mundo dice: si Dios está contigo, triunfarás. Pero José nos enseña algo diferente. Si Dios está contigo, Él definirá el triunfo. Si Dios está contigo, Él definirá el triunfo. Lo que el mundo piensa que es triunfar en la mano de Dios no es así. Lo que el mundo dice esto es triunfar, muchas veces para Dios no es así, mis hermanos. Su éxito no fue ascender a primer ministro, no, sino honrar, escuche esto, sino honrar a Dios como esclavo. El éxito de José no fue tener cosas materiales, sino fue honrar al Señor siendo incluso esclavo. Y podemos caer en la tentación de ver a José como una víctima, decir: qué pesar de José, ¿por qué le pasan cosas malas? O incluso usted: qué pesar de mí, nadie me quiere, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Qué he hecho yo en la vida? ¿Por qué tanto castigo? Y podemos caer también en ver a José de esta manera: qué pesar, mira cómo lo trata el mundo, qué malo es el mundo. No, el Señor no quiere que nosotros, cuando leamos el texto, tengamos esa actitud de decir: qué pesar de este hombre. No, porque el Señor dice una y otra vez, y el Señor estaba con José. Y lo que quiere el Señor decir, que a pesar de las circunstancias de las que vivía José, Él estaba con él.
Y Él es el principal, no José. Porque recordemos que esta no es la historia de José, sino es la historia de Dios, que usa a un hombre para salvar a un pueblo. Y como ya se los dije, podemos caer en la tentación de ver a José como una víctima, decir qué pesar, pobre José, qué cruel es el mundo. Pero esta no es la reacción que quiere Dios cuando leemos el texto, sino ver el texto y decir, el Señor no pierde el control de nada. Él tiene el control de todo. José no está en Egipto por accidente. Dios lo ha llevado hasta allí. Es Dios el que está obrando. El versículo 2 es clave porque nos dice, mas Jehová estaba con él y fue varón próspero. Detengámonos aquí. El mundo define la prosperidad en términos de éxito, material, poder y reconocimiento. Muchas personas adaptan la filosofía de que somos lo que tenemos. Muchas personas definen el éxito porque tienen un carro, tienen una casa, tienen prosperidad económica. Entonces son personas exitosas y levantan el cuello y lo dicen. ¿Cómo has estado? Y tengo un carro, tengo dinero, soy exitoso, tengo un buen trabajo. En cierta manera también el mundo nos mete la idea de que somos exitosos mediante logremos obtener cosas materiales. Y entre más usted tenga, más próspero usted es. Pero esto es mentira. La prosperidad no se basa en eso. La prosperidad del cristiano se basa en la presencia de Dios. Que el Señor esté con nosotros. Esa es nuestra prosperidad. Usted puede estar en el pozo o usted puede estar en el palacio de un rey, mis hermanos, pero su prosperidad se define en cuanto usted honre al Señor. Es la honra del Señor y es su presencia. Usted puede tener casa, puede tener muchos carros. Usted puede ser la persona en los ojos del mundo más exitosa, pero delante de la presencia de Dios es la persona más pobre y miserable de este planeta. José halla gracia ante Potifar. La palabra hebrea para gracia aquí es yen, J-E-N. Aquí es la misma que describe el favor inmerecido de Dios hacia Noé. No es un mérito de José, sino es la gracia de Dios. Potifar le entrega todo su hogar, pero el texto aclara, Jehová bendecía la casa del egipcio a causa de José. Era Jehová, no era José. Era Jehová quien bendecía la casa del egipcio. Pero la verdadera prosperidad, como ya se los dije, es la presencia de Dios con nosotros. A pesar de ser esclavo, José tenía lo que realmente importaba, y era la comunión con Dios. Y esta relación con el Señor era evidente para las personas que estaban cerca de él. Potifar vio que Jehová estaba con él. Potifar se da cuenta de que realmente Jehová estaba con él. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿cómo reacciona un cristiano cuando enfrenta pruebas? ¿Nos desesperamos? ¿Somos desesperados? ¿No confiamos en el Señor? ¿Buscamos la ayuda del hombre? ¿Confiamos en nuestros propios méritos? Pensamos que podemos tener el control de todos. Y quiero decirle que usted no tiene el control de nada. Es mínimo lo que usted puede controlar. Usted solo puede controlar sus palabras, sus acciones, pero no puede controlar cómo va a actuar la otra persona, no puede controlar absolutamente nada. Es mínimo lo que usted puede controlar. Entonces somos seres humanos que buscamos tener el control de todo y nos desesperamos en las pruebas. Y aquí vemos a José con paciencia. Él sirve. Él es un esclavo, pero aún así decide honrar al Señor. Y ahora la pregunta es, durante las pruebas, ¿decides honrar al Señor? José no dejó que su sufrimiento, mis hermanos, desviara su corazón.
En lugar de eso, trabajó con excelencia y fe, y Dios bendijo su labor. Aunque Dios esté con José, José aún sigue siendo un esclavo. Su condición no cambia. Aunque el texto nos dice Jehová estaba con él, él sigue siendo un esclavo. No ha sido liberado. Su situación externa no ha cambiado completamente. Pero dentro de su esclavitud, y quiero que recuerden esto, dentro de su esclavitud, él es fiel. Y Dios lo exalta en su lugar de prueba. El versículo final, y era José de hermoso semblante y bella presencia, nos da paso para entender la tentación que acecharía a José a continuación. ¿Por qué menciona la Escritura este detalle? Porque su belleza física pronto se convertiría en una fuente de tentación. La esposa de Potifar fijó sus ojos en él y comenzó a seducirlo. Y ahora vamos a ver el segundo punto de esta clase. Coram Deo, en el cuarto privado, cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, cuando la tentación está allí, puedes acceder a ella. No hay un ser humano que te vea. Puedes decir, lo puedo hacer, no hay nadie que me vea. Estás en privado, tu soledad. Y ahora vamos a ver un hombre que estaba en privado, su soledad. Vamos a ver el contraste entre sus padres, entre Abraham, Isaac y Jacob. Y cómo este hombre prefiere, mis hermanos, ser fiel al Señor, incluso cuando nadie lo estaba viendo, porque él sabe que alguien se lo estaba viendo, y es el Señor lo que más importa. Y dice el texto, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Recordemos que él sigue siendo esclavo. Y no había nada y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Al llegar a este capítulo, el lector podría preguntarse, el pueblo de Israel podría preguntarse si José sería un fracaso moral como cualquier otro patriarca. ¿Mentiría como Abraham, como Isaac y como Jacob? ¿Cuál sería la respuesta de José ante tal circunstancia? La esposa de Potifar no tienta a José con un argumento complejo, no, sino con una propuesta directa. Ella le dice, acuéstate conmigo. No se va con rodeos. No se va, mis hermanos, no, sino que va de una vez. Y le dice, acuéstate conmigo. El pecado rara vez se presenta como algo grotesco, como algo feo. Rara vez el pecado se presenta como algo repugnante. No, el pecado se disfraza, y quiero que escuchen esto, el pecado se disfraza de oportunidad, de placer o incluso amor. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos lo he hecho por amor? Lo hice por amor. No, pero eso no niega que ha sido pecado. Aquí el pueblo de Israel debió ver un ejemplo de fidelidad y lealtad al Señor. Pero a pesar del pueblo de Israel ver esto, ellos se van hacia dioses ajenos, dejan las fuentes de aguas vivas para revolcarse como los cerdos en el fango. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto? Dejamos al Dios vivo para revolcarnos en nuestro fango de inmundicia. Nosotros tenemos que ver el pecado como lo ve José, como el gran mal.
De hecho, el pecado es el mayor de los males. Como diría Jeremías Burroughs, en el mal de los males, escribe, el mal que más se opone al bien supremo debe ser el mayor mal, el pecado. Él argumenta que el pecado es lo más opuesto a un Dios perfectamente santo. Por lo tanto, escuche bien, el pecado es el mayor mal. Dado que el pecado es una ofensa contra Dios, cada vez que elegimos pecar, decimos, prefiero mi pecado que a Dios. Pero no podemos detenernos allí solamente. Cuando elegimos pecar, no solo preferimos el pecado a Dios, sino que elegimos odiarlo. Deseamos por un momento que el Señor deje de ser Dios para que nosotros podamos pecar libremente. Satanás sabe que si insiste lo suficiente, muchos ceden. Piensen en cuántos hombres y mujeres han caído por subestimar la presencia del pecado. No basta, y escuche bien, no basta con decir no una vez. Debemos estar alertas cada día. Por eso el Señor dice, orad. Por eso el Señor dice, velad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque la carne es débil, mis hermanos. Nuestra carne es débil, pasional, se enciende con cualquier cosa. Pero vamos a ver cómo José responde ante la petición de la mujer. 1, lealtad humana. Mi Señor no se preocupa de nada en esta casa. 2, integridad moral. ¿Cómo haría yo este gran mal? 3, temor divino. ¿Pecaría contra Dios? El punto crucial aquí es que José no apela al miedo o al castigo, no, sino que apela a la santidad de Dios. Su conciencia está cautiva a la verdad de que el pecado ante todo es una ofensa contra el Creador. La esposa de Potifar tienta a José día tras día, pero él responde, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José no apela a la moral, no, sino a la presencia de Dios. No dice, si me descubren, ¿qué tal si alguien me ve? No, dice, sino que pecaría contra el Señor. La tentación no se vence con reglas. La tentación, mis hermanos, usted puede colocar un vallado, puede colocar candados. Son reglas, pero si usted no ha cambiado su conciencia, si usted no ha reconocido, mis hermanos, que usted está pecando contra el Señor, cuando el pecado viene, usted va a arrasar con esos candados, va a tumbar muros para pecar. ¿Por qué? Porque usted todavía no tiene una convicción de que usted está pecando es contra el Señor. Y usted puede colocar muros, candados, pero cuando el pecado llame a su puerta, usted va a derrumbar esos muros y esos candados, porque su convicción es débil. Como ya lo dije, la tentación no se vence con reglas, sino con el temor del Señor. José vive corandeo, como ya se los dije. Sabe que Dios lo ve, pero no solamente es sí, yo sé que el Señor me ve. No, no es eso. No es eso, sino que sabe que el Señor ve sus acciones, la intención de sus corazones, sus pensamientos. Sabe que lo ve todo, que lo conoce todo de Él. No es solamente un conocimiento superficial. No, no es decir sí, el Señor me ve. No, Él sabe que el Señor lo ve. Él sabe que la mirada del Señor está puesta sobre Él. Y Él lo reconoce. José entiende que no hay lugar oculto, no hay pensamiento escondido delante del Señor, no hay nada que se escape de la vista del Dios omnipresente y omnisciente. Este es el principio fundamental del carácter de Dios y su trato con los hombres. La honra, José honra al Señor. La honra no es solo una cuestión de respeto superficial, es la respuesta al Dios vivo
que exige fidelidad absoluta. Aquí vemos la verdadera razón de su integridad. No era solo un temor de moralidad, no era solo un tema de moralidad o un miedo a las consecuencias de su pecado, no. José nunca dice me castigarán, me echarán de aquí, no. Su temor no radica en hombres. ¿Cuántos de ustedes no temen más a los hombres que al Señor? ¿Cuántos de ustedes no temen exponer sus pecados, incluso yo exponer mis pecados? Porque temo más que me castigue un hombre a que el Señor, mis hermanos. Tememos más a lo que piense una persona que a lo que piense el Señor. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de mí si hago esto? ¿Qué dirán de mí si hago aquello? No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nuestro temor sea Él. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué dirá el Señor? Él, mis hermanos. Como ya se los dije, el temor de José no es un tema de moralidad o miedo a las consecuencias, sino el temor de Dios. José no dice qué pasaría si Potifar se entera, sino cómo pecaría contra Dios. El texto señala aquí y dice, aconteció que un día entró José en la casa para hacer su trabajo y no había nadie allí. La tentación llega en el momento más vulnerable, sin testigos. La soledad puede ser un aliado del pecado. Repetición. La insistencia de la mujer muestra que el pecado no se da por vencido fácilmente. ¿Cuántos caen, mis hermanos, por falta de convicción? ¿Cuántos caen no por falta de convicción, sino por confiar en su propia fuerza? Cuando llega el pecado dicen, no, esto no es nada. Yo puedo con esto. Sí, no, esto no es nada, solo un mal pensamiento. Pero el Señor nos manda y el Señor dice que solo los violentos, así sea un mal pensamiento, uno tiene que ser violento contra ese mal pensamiento. Huir no es vergonzoso, es sabiduría. Como un hombre que escapa de un edificio en llamas, o se entiende que con el pecado no se negocia, se evita. Su huida es un acto de guerra espiritual, un no rotundo al padre de la mentira. José no es un superhéroe moral, es un pecador redimido por la gracia de Dios. Su historia señala a Cristo. Cristo, el José perfecto, tentado en el desierto, pero sin pecado. Cristo, el que huyó por nosotros, Él cargó nuestras caídas y nos cubrió con su justicia. Y dice el texto, ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta vez la mujer no solo habla, sino que lo agarra. Ya no es una tentación verbal, no. Ahora lo está atrapando físicamente. ¿Qué hace José? José no razona con el pecado. José no dice, no. No se queda a luchar por sus propias fuerzas, no se queda parado ahí, inmóvil. No. ¿Qué hace? Huye. El texto dice que él huye. El que la mujer le quitara la ropa, quiere decir que él no huyó inmediatamente. Pero lo que el texto reafirma es que él huye. Huye a tiempo. Huye a tiempo. Aquí hay una lección vital. Cuando la tentación es demasiado fuerte, la única opción es huir. José huyó para no pecar, mis hermanos. Jesús corrió hacia la cruz para rescatar a los que pecan. Así que nosotros podemos vivir, mis hermanos, como aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo y no como esclavos de deseos efímeros. Como lo dice Judas 24:25. Aquel que puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Debemos combatir el pecado
con una gracia superior. Pero ¿de dónde viene esa gracia? Esa gracia únicamente viene de Dios, la gracia que el Evangelio nos ofrece a diario. Fue gracias al amor de José a Dios que pudo resistir la tentación con tanta firmeza. Y es aquí donde tenemos que cambiar nuestra cosmovisión también, porque muchas veces algunos piensan que van a buscar al Señor para no pecar más, para no caer en tentación. Es bueno, sí, pero nuestro mayor deleite para buscar al Señor es para amarlo más. No porque temamos pecar, no porque porque queremos vencer pecados, sí, pero nuestro mayor anhelo es amarlo más. Y cuando tú amas más al Señor, lo vas a honrar más, vas a ser capaz de vivir más para Él, vas a tener más deleite en Él. Y cuando las tentaciones vienen, vas a decir, ¿cómo podré yo pecar contra mi Dios, que me ama tanto? Vamos a la última parte de esta clase, y es del verso 13 al 23, la mentira que pretende silenciar la verdad. Y dice el texto, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que José hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que José estaba al cuidado, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos que la esposa de Potifar, rechazada, usa la túnica de José como prueba de su falsa acusación. Su estrategia es diabólica. Invierte los roles, transforma al justo como culpable. 2, manipula la evidencia, usa la túnica para condenar a José. Cuando la esposa de Potifar no logra seducir a José, recurre a la mentira. Su acusación es una distorsión de la realidad. Es un reflejo de cómo el pecado busca destruir a los justos. En este pasaje vemos cómo el testimonio de un hombre fiel puede ser cambiado por aquellos cuyo corazón están inclinados hacia la maldad. El pecado siempre busca, mis hermanos, justificarse. Desde la caída de Adán, la esposa de Potifar no puede tolerar el rechazo. Así que construye una narrativa que la presenta como una víctima. Esto nos recuerda lo que Jesús experimentó en el juicio. La verdad misma fue calumniada por aquellos que amaban más la oscuridad que la luz. La maldad de la mujer es real, pero Dios la usa para llevar a José al lugar donde salvaría a naciones. El pecado es el instrumento de Dios. Como en la cruz de Cristo, el mal se convierte en medio para la gloria divina. Agustín de Hipona decía, Dios siendo bueno, no permitiría ningún mal si no fuera lo suficientemente poderoso para sacar bien del mal. Se lo repito, Dios siendo bueno,
no permitiría ningún mal si no fuera lo suficientemente poderoso para sacar bien del mal. Potifar, movido por la ira, encarcela a José. Humanamente este es el fin de José, pero Dios no está limitado por la injusticia de los hombres. José no está en la cárcel a pesar de que Dios estaba con él, sino, mis hermanos, que Dios permite que incluso José, estando con el Señor, él vaya a la cárcel. Este es el costo de la santidad. La negativa de José a pecar contra Dios no lo lleva a una recompensa terrenal, sino a la ruina ante los ojos de los hombres. Sin embargo, su sufrimiento no es un castigo, sino una preparación. El pueblo de Dios es llamado a cargar con el peso de la justicia en un mundo hostil, ser santos en un mundo que aborrece la santidad, ser justos en un mundo que rechaza y que busca la injusticia. Somos llamados, mis hermanos, a vivir para Dios. Y este es el costo muchas veces. Este es el costo de amar la santidad más que la mentira, más que el engaño. Y es que muchas veces nuestros actos, mis hermanos, no van a recibir la recompensa humana. No, pero solo nos basta saber que hemos honrado al Señor. Ese es nuestro mayor deleite, saber que lo hemos honrado a Él. José es arrojado a prisión, no por causa de su pecado, sino por su integridad. Es aquí donde muchos se desesperarían y cuestionarían a Dios: Señor, pero yo te fui leal, ¿por qué estoy en la cárcel? Sin embargo, el pasaje nos dice algo notable. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová nunca abandonó a José. La paradoja de la presencia de Dios: José es despojado de su estatus, pero es vestido del favor divino. Y ahora les pregunto, ¿abrazamos el sufrimiento como parte de nuestra identidad con Cristo? ¿O lo resistimos como un intruso, como algo malo, como no algo bueno, como algo, mis hermanos, que no nos va a producir más santidad? La cruz nos enseña que la gloria llega por el camino de la negación. Toma tu cruz y sígueme. No son tus deseos, no son tus anhelos, sino seguir al Señor. Dios no explica a José el porqué de su sufrimiento, pero le da algo mayor, y es su presencia. Muchas veces el Señor, usted le va a preguntar: ¿por qué, Señor? Y no va a haber respuesta del por qué. No va a haber una respuesta, pero va a haber algo mayor, y es su presencia. Y eso es suficiente. Cuando Job, mis hermanos, es llevado a prueba, y Job pregunta por qué, y tiene mil preguntas, demasiadas preguntas. El Señor no contesta ninguna de sus preguntas, no nos dice por qué lo llevó ahí. Nosotros sí entendemos, pero Job no lo entiende. Y el Señor se le presenta, y el Señor, mis hermanos, no le responde ninguna de sus preguntas, sino que le responde con su grandeza. Le responde que desde el principio Él ha sido Dios y que Él lo conoce todo. Muchas veces el Señor, en medio de nuestras pruebas, dificultades, no nos va a responder el por qué. Pero nuestra confianza estará en que Él nos dará su presencia. Y eso es suficiente. En el momento presente, José no puede ver lo que Dios está haciendo. Pero nosotros, con la perspectiva completa de la historia, sabemos que esta injusticia lo está llevando al propósito divino. Nosotros lo sabemos, pero José todavía no lo entiende. Así es nuestra vida. Muchas veces no entendemos por qué Dios permite pruebas y aflicciones, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. Como dijo el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas, dice todas, no dice ninguna, no dice algunas, no dice las necesarias, dice todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿cuál es la causante?
a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, las pruebas que vendrán a su vida no serán para su santificación, sino que serán para su condenación. Y no hay peor cosa que le puede pasar a un ser humano, y es que todos los deseos de su corazón sean cumplidos y que el Señor no intervenga en la vida de ese hombre. La historia de José nos señala a Cristo, el sufriente inocente por excelencia, traicionado, acusado y condenado. Jesús entró en el calabozo de la muerte, pero Dios lo resucitó, transformando la cruz en una corona. Para el cristiano, ninguna prueba es desperdiciada, ninguna lágrima ignorada. El mismo Dios que usó la prisión de José para salvar naciones, usa, mis hermanos, nuestro sufrimiento para santificarnos y para llevarnos a una gloria mayor. Y recuerde que el propósito de nuestro llamado es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito de nuestro llamado. Y termino diciendo esto: lo que Dios toma, lo parte. Dios no parte lo que no toma. Y lo que Dios parte, lo comparte. Dios no comparte lo que no parte. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel y santo, Señor, justo y verdadero. Señor, permítenos a entender, que no importa en qué lugar estemos, no importa, Señor, en qué circunstancias estemos, sino que nuestro llamado es honrarte en lo mucho, en lo poco y aun cuando no tenemos nada. Pero ¿sabe qué es lo bueno, Señor? Que tú nunca nos permites estar sin nada, porque tú nos das de tu presencia. Permítenos como pueblo valorar eso. Permítenos como pueblo, Señor, tener un temor santo, saber que tu mirada está puesta en nosotros. Y perdónanos, Señor, como pueblo, si no te hemos honrado como tú nos llamas a honrarte. Perdónanos si hemos buscado, Señor, más la honra de los hombres que tu honra. Perdona si en las pruebas no hemos glorificado tu nombre. Señor, no hemos visto tu mano soberana. Perdónanos, Señor. Pero cada día permítenos ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. En tu nombre oro. Amén y amén.